La Fundación Tarazona Monumental trabaja conjuntamente con el Obispado de la Diócesis para abrir al turismo 3 templos de la ciudad. Se trata del exconvento de San Francisco, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena y también en el Cinto el Palacio Episcopal. Para muchos vecinos son aún desconocidos. Unos monumentos que o bien porque han sido restaurados recientemente, como puede ser el claustro de San Francisco, o bien porque han sido elementos o monumentos que no han estado abiertos permanentemente, como el Palacio Episcopal, pues puedan ser vistos dentro de unas visitas guiadas que queremos organizar, que también además a otro monumento como la Magdalena, más conocido por todos los turiasonenses, pero y englobar dentro de esa visita pues una explicación, una muestra y la posibilidad de ver unos monumentos que por las circunstancias que antes hemos apuntado, pues para muchos turiasonenses son en estos momentos pues elementos desconocidos, ¿no? Las visitas serán de pago a cargo de la empresa local especializada en turismo, Girola, y se desarrollarán en horarios concretos durante los fines de semana. Para que sean contemplados, pero acompañados también de unas explicaciones adecuadas que sitúen tanto el monumento en su entorno artístico como en el entorno histórico que lo sostienen, ¿no? El antiguo convento de San Francisco de Asís, hoy convertido en parroquia, guarda gratas sorpresas tras la reciente restauración de su claustro, que contiene unas pinturas murales muy interesantes. Recién restaurado por el Instituto del Patrimonio Histórico en unas fechas recientes, ¿no? Entonces eso sí que va a significar pues una obra que tampoco, aunque algunos en una primera inauguración y un acto que tuvimos allí, algunos turiasonenses tuvieron la oportunidad de verla, pues se podemos generalizar pues pues lo que allí se presenta y las características pues de ese claustro franciscano, con unas pinturas murales, algunas de diferentes calidades, pero todas ellas de unas características muy singulares de un convento pobre, de un convento de una orden mendicante como eran los franciscanos, ¿no? La Magdalena también es un conjunto histórico-artístico muy interesante que atesora mucha historia. Primero por lo que ha alojado, por ser una mezquita mayor y por ser incluso hasta catedral en su momento, o tener albergar ahora, pues desde luego, desde lo que se ve, un retablo recién restaurado, también también de Pietro Morone, y desde un San Pablo del siglo XII de origen inglés, o de unas sargas en la sacristía que pretendemos, de una curiosidad, más de unas características muy singulares, que es una de las cuestiones que pretende también la Fundación poder proceder a su restauración. Sin duda para muchos el gran descubrimiento será el Palacio Episcopal, que abrirá sus puertas por vez primera al turismo. Las visitas ahondarán sobre todo en su patio y escaleras de estilo renacentistas y, cómo no, en ese Salón de los Obispos. El espacio más paradigmático, más típico del palacio, que es el Salón de los Obispos, donde ahí, como saben todos los turiasonenses, y muchos de ellos lo han visto, no así los más jóvenes, pues se muestra todos los obispos, las cabezas episcopales, desde el propio San Pedro, San Gaudioso y San Prudencio, hasta los últimos obispos que han tenido. Los primeros están pintados sobre frescos, sobre pared, que los hizo este pintor renacentista con una fuerte presencia en Tarazona, Morone, y luego pues diferentes artistas que han en cada momento que ha estado el obispo, pues lo ha reflejado en esos datos. Este es un palacio de una sala con un sabor italiano, que tiene muy poca réplica o muy pocos elementos tan característicos con ese sabor en toda España. Es una cuestión muy curiosa, y aparte con un contenido y con una historia que, como sabes, pues se han celebrado cortes pues 3 veces allí. La Fundación Tarazona Monumental quiere impulsar un plan director similar al de la catedral, que permita recuperar y evitar la continua degradación del palacio. Pero antes, como apunta el gerente, se deben definir bien los posibles nuevos usos. Un edificio tan complejo como que reúne unas características constructivas, unos elementos históricos que antes hemos hecho mención, y unos elementos artísticos tan singulares, necesita un
un plan director multidisciplinar que contemple esos diferentes aspectos y también que contemple, que se fije primero por la propiedad cuáles son los usos que van a tener, sin olvidar cuáles son los usos actuales. El Palacio Episcopal es la residencia del obispo y además es la residencia también o el establecimiento donde está el aparato administrativo, la curia. Entonces esos son los usos que le han dado su porqué y el alma al edificio, pues desde su creación o desde su cesión para Palacio Episcopal allá por el siglo XV, ¿no? Entonces, pues esos usos pueden ser y convivir con otro tipo de usos culturales, museísticos. Esa es la primera pregunta que debe responderse antes de iniciar pues un instrumento con también de gran dificultad técnica y con un elemento planificador como puede ser un plan director. La voluntad por parte de la propiedad es hacerlo porque es una necesidad. En el caso de San Francisco, las visitas se producirán los sábados entre las 18 y 20 horas y los domingos entre las 10:30 y 12 horas. En la Magdalena serán los sábados de 18 a 20 horas y domingos de 11 a 13. Y por último, el Palacio Episcopal se podrá visitar a las 18:50 horas los sábados y 11:50 de la mañana los domingos.